Recuerdo perfectamente la primera vez que fui al mar. Al contrario de lo que soñaba, fue una gran decepción. Acalorado e insolado como buen boyacense que llega por primera vez a la costa, no veía el momento en el que las grandes ballenas, los temibles tiburones o los pulpos gigantes y todas esas criaturas reales e imaginarias que navegaban en mi mente gracias a las narraciones de mi abuela, los libros de Julio Verne y los documentales de Jacques Cousteau que doña Gloria Valencia de Castaño retransmitía los domingos en su programa Naturalia, aparecieran por algún lugar. Nunca los vi. Tan solo tenía 9 años y en mi mente de niño no alcanzaba a entender que para ver el océano, así como lo mostraba el profesor Jacques Cousteau, había que hacer un curso de buceo o por lo menos saber nadar y usar un snorkel y unas aletas. Y la verdad, a mis padres el presupuesto no les daba para esos lujos. Escasamente nos dio para el almuerzo y la paleta en la playa. Pero sabía que volvería. Y por allá, hacia 1994, agarré mis ahorros y me fui para las Islas del Rosario y asomé por primera vez mis ojos hacia ese mundo acuático pero que parece sideral que vive aquí, en la Tierra. Y me di cuenta, en vivo y en directo, que era aún más fantástico y espectacular que la imaginación de Julio Verne o las películas de Cousteau. Tal vez nuestras almas son más viejas de lo que pensamos, tal vez sí hemos vivido muchas vidas, no lo sé, pero si es así yo estoy seguro que antes de nacer en las montañas alguna vez viví allí en el océano. Lo sé porque desde esa primera mirada, desde ese amor a primera vista, no he podido sentir por el mar nada más que eso, amor y respeto. Pero como todos los grandes amores, los verdaderos, rápidamente también llegaron las penas, los dolores y las fracturas del corazón. Porque, aunque han pasado más de 25 años después de ese primer encuentro, ya desde ese entonces los científicos advertían el peligro en el que el mar estaba, de que a pesar de su apariencia infinita e inagotable, de su generosidad e imponencia y de su increíble fuerza destructora y creadora, la vida en su interior era delicada y frágil, como es la vida en todas partes, y que si no la cuidábamos, la podríamos perder. Eso fue, como les dije, hace más de 25 años. Entonces la población de la Tierra apenas llegaba a los 7.000 millones de habitantes. Hoy somos más de 8.000 millones. Hoy sabemos que cada año llegan al océano más de 8 millones de toneladas de plástico y que durante los últimos 10 años hemos producido y desechado más plásticos que durante el último siglo. Debo decir con profundo dolor que el inmenso mar se ha degradado más desde el primer día que yo asomé mis ojos hacia sus profundidades hace 25 años que durante el resto de miles de años que el hombre lleva sobre la Tierra. Si hay una criatura que ha cautivado mi imaginación desde que tengo uso de razón, es la ballena. Sí, la ballena bíblica que salvó a Jonás, o la ballena vengativa y monstruosa de la novela de Moby Dick, decidida a vengarse de los hombres que habían intentado matarla. Y si las ballenas, además de compartir con nosotros el hecho de ser mamíferos, tuvieran algo de nuestra mala sangre, seguramente la historia estaría llena de ballenas como Moby Dick buscando venganza. Al fin y al cabo, el hombre las ha asesinado a ellas y a sus crías sin compasión ni discriminación casi desde que supo andar en un barco, y hace apenas 30 años que las tuvo al borde de la extinción. Mis primeros recuerdos de imágenes reales de ballenas eran en su mayoría de documentales que mostraban esa terrible carnicería en los mares. El baño de sangre fue tanto que el mar se tiñó de rojo y las escenas tocaron la conciencia del hombre común. Nació entonces la Comisión Ballenera Internacional y se logró imponer una prohibición.
Desde 1982 se suspendió la cacería comercial de ballenas. Las especies se han podido recuperar un poco, aunque países como Japón e Islandia, ¿quién lo creyera, tan civilizados ellos?, siguen la matanza bajo la excusa de cuotas científicas o de prácticas tradicionales. El hombre es muy eficiente para matar y lo hace de muchas maneras. Estas imágenes que vamos a ver no son en Islandia o en Japón, son en la bahía de Tribugá, en el Pacífico colombiano. Fue registrado por los documentalistas Felipe Mesa y Francisco Acosta de la Fundación Acuáticos y por las científicas Natalia Botero Acosta y Noelia Farías de la Fundación Macuáticos de Colombia. Y es tal vez lo más triste que les ha tocado ver durante sus carreras. Cuando nosotros estábamos haciendo avistamiento de ballenas para el documental, pues vimos una ballena a lo lejos. Cuando nos acercamos, ella sacó el lomo y luego de sacar el lomo, estábamos esperando ver la cola y vimos una ballena mutilada, algo que nunca en la vida se nos va a olvidar. Qué tristeza y qué sensación de impotencia. Además, ¿qué podían hacer estos documentalistas y científicos por una criatura de esas dimensiones mutilada de semejante manera? Acompañarla un poco en su agonía, no estresarla más, pero sobre todo, dejar el registro y el testimonio, pensando en que esto tal vez ayude a que algo así no vuelva a suceder. Pero ¿qué o quién tendría el poder, la fuerza y la falta de conciencia para herir de una manera así a una ballena jorobada? El 19 de agosto del presente año, personal del Ecotel Punta Brava nos reportó un animal que estaba enmayado en su cola. Luego, el 23 de agosto, estábamos haciendo nuestro monitoreo normal y vimos una ballena respirando. La monitoreamos por 30 minutos, se tomaron registros fotográficos y fílmicos. Estábamos en presencia de dos documentalistas que también pues trataron de hacer tomas subacuáticas y después de los 30 minutos nos retiramos, puesto que la idea no era estresarla aún más. Y tratamos de hacer las fotos y videos posibles que logramos, sobre todo para mostrar cómo lo que habíamos encontrado y tratar de mirar qué había podido causar esa mutilación en la ballena y alertar un poco sobre lo que puede estar pasando en uno de los sitios que se caracteriza por ser una de las cunas de las ballenas jorobadas en el mundo. Es muy triste estar viendo eso en un lugar que es tan biodiverso, donde el turismo prácticamente está viviendo de la temporada de ballenas, donde toda la comunidad se beneficia y algunos pescadores irresponsables que al parecer no son ahí de esa localidad están dejando estas grandes mallas donde pues caen todos estos peces gigantes y ballenas, delfines, tortugas, tiburones, cualquier tipo de grandes mamíferos ahí pueden caer y morir. Entonces sí, pues lastimosamente esto está pasando todos los años. Pues como si a uno le cortaran las piernas con una seda dental. Estas redes son una gran problemática, se llaman redes fantasmas, y en esa zona, un mes antes, habían estado unos científicos de conservación internacional haciendo investigación y revisando cómo estaba la zona con este tema de redes fantasmas que se enredan en los corales, que se enredan en los riscales o rocas del fondo del mar y que ahí quedan atrapadas muchas especies. El problema de la pesca irresponsable y de este tipo de mallas es que no discriminan. Como dicen ellos, se dejan puestas ahí para que caiga lo que caiga. Cuando muchos de nosotros vemos estas imágenes tristes y conmovedoras, nos duele, nos da rabia y hasta quisiéramos hacer algo. Pero lo que resulta aún más triste e irónico es que mientras las vemos, no nos damos cuenta, generalmente por ignorancia y otras veces por inconsciencia, que aunque nosotros no usemos el arpón ni lancemos la malla ilegal, somos también cómplices del exterminio de estas especies y del envenenamiento del mar. Pero ¿cómo así? Ya te explico. Esta es la tortuga marina, uno de los animalitos por los que más se han hecho campañas a favor de su supervivencia. Cada vez que logro ver una en alguna inmersión, el corazón se me llena de felicidad. Son tranquilas y no se les molesta, apacibles y gentiles. Están en peligro porque en muchos lugares del mundo se han invadido los lugares en donde llegan a desovar o por su pesca indiscriminada y porque caen en mallas ilegales, como la que mató a la ballena en Tribugá, pero hoy enfrentan otro gran peligro, el plástico. Uno de los alimentos de las tortugas son las famosas medusas, o mal llamadas aguamalas. Una medusa nadando en el mar, si te das cuenta, se te puede parecer mucho a esto. Pero, ¿qué es eso tan raro en el mar?
Pues una bolsa plástica. Muchas tortugas se tragan las bolsas confundiéndolas con las medusas. Su organismo no logra procesar el plástico, se hinchan, se llenan de gases y generalmente mueren. ¿Quién asesinó a esta tortuga? ¿De dónde viene esa bolsa plástica? A esta ballena no la mataron ni los balleneros japoneses ni las redes ilegales. Se le encontró muerta con el equivalente a 50 kilos de bolsas plásticas. ¿De dónde venían esas bolsas plásticas? ¿Sabías que al año se producen en el mundo entre 2 y 5 billones de bolsas plásticas? ¿Sabías que el uso promedio de una bolsa de esas es de 19 minutos? ¿Sabías que miles y miles de aves marinas mueren cada año con sus barrigas llenas de elementos plásticos que no pueden procesar y que confunden con alimento, como pedazos de cubiertos desechables, pitillos, tapas de agua y gaseosa y hasta encendedores? ¿Sabías que la muerte de estos animales no solo es triste sino lenta y dolorosa? ¿Sabías que además mueren por esta causa otros animales como los delfines y muchas clases de peces? Claro, esa gente cochina que va de vacaciones al mar y bota la basura ahí en la playa. Esos son. Pues lamento informarte que esa es tan solo una fracción del plástico que llega al mar. La gran mayoría puede estar llegando desde ahí, desde tu ciudad en las montañas. Él es don Clemente Estecillo Cayón. Tiene 85 años y 48 de haber llegado a esta playa a pescar. Aquí, en nuestro amado Parque Tayrona. Como pescador que es, ama el mar y es testigo de esta invasión de plástico que sufrimos. Pero él, que es testigo directo, te podrá decir de dónde viene la mayoría del plástico. En el mar buceando sí se encuentra bastante plástico, pero no es de aquí, sino que las corrientes marinas traen eso. Cuando el río Magdalena se crece, trae tanta basura que la acumula en todas estas playas. Y todo eso va al fondo. Aquí se ha hecho bastante recogida de sucio en el mar, aquí cuando ha habido las limpiezas. ¿Sabías que desde 1950 hemos producido 8.3 mil millones de toneladas de plástico? ¿Sabías que de todas esas miles de toneladas solo se ha reciclado el 9%? ¿Sabías que cada minuto se comercializan en el mundo 1 millón de PETs plásticos, estas botellitas con las que consumimos aguas, gaseosas, jugos, etcétera? ¿Sabías que solo en Estados Unidos se fabrican 500 millones de pitillos al día? Ahora, ¿de dónde crees que pudieron venir las bolsas que asesinaron a la tortuga y a la ballena, o los pitillos, o los encendedores, etcétera? En la última década producimos y consumimos mucho más plásticos que todo el siglo pasado, y las consecuencias las estamos sufriendo hoy. Las cifras son abrumadoras. Cada minuto estamos vertiendo al océano lo equivalente a un camión entero de residuos sólidos. Y cada minuto en el mundo se comercializan 1 millón de botellas plásticas. Esta marea de plástico no le preocupa a muchos porque no le está cayendo directamente en la cabeza, porque está lejos. Y a otros porque por falta de campañas de educación y prevención les ha tocado aprender a vivir con ella. Esta es la Ciénaga Grande de Santa Marta. La ciénaga y los manglares son algunos de los ecosistemas más importantes para la vida marina. Estos son los árboles de mangle y este es un manglar. Es uno de los ecosistemas más importantes para la vida marina y para la economía de los pescadores, porque en las raíces de estos árboles muchas especies marinas vienen a poner sus huevos, y cuando los pequeños alevinos alcanzan un tamaño que les permita sobrevivir afuera, salen. Acá en la Ciénaga Grande sufre un fuerte impacto ambiental, y una de las cosas que definitivamente son más evidentes en el impacto que sufre el ecosistema es el plástico, por su dificultad de degradación y porque hoy en día casi todos los desechos son de plástico. Inclusive algunas veces la gente intenta encontrar otros usos. Yo me imagino que estos eran como unas boyas, pero obviamente no están hechas para eso y rápidamente pasan a ser elementos contaminantes que todavía no sabemos qué tanto impacto tienen en el nacimiento y el crecimiento de los alevinos en esta zona. Entre más mira uno hacia las raíces del mangle, más se da cuenta
que lo que más impacta el lugar es el plástico y es lo que más permanece. Y nos deja ver que esta invasión que estamos midiendo en niveles de 8 millones de toneladas al año de plástico que caen en el océano, pues es más que evidente. Ah, bueno, pero es que en las orillas de la Ciénaga hay muchos barrios populares y seguramente toda esa gente bota todo ese plástico ahí. Sí, tal vez aquí hay un problema focalizado. Tal vez hace rato que las autoridades deberían haber hecho algo para que los niños de este lugar no jueguen y crezcan en esta playa sintética, por llamarla de alguna manera. Pero si crees que todo este plástico está aquí es porque ellos lo dejaron ahí, tal vez deberíamos empezar a preguntarnos si este plástico no sigue ahí simplemente porque es que una bolsa plástica puede demorarse 55 años en degradarse y una botella, un PET, 500 años, y hay plásticos que nunca se van a biodegradar. Para que me entiendas mejor, te voy a cambiar el escenario. Salgamos de la sobrepoblada Ciénaga y vámonos muchos kilómetros arriba para la solitaria y hermosa Guajira. Estoy en algún lugar de la Guajira. El mar no podría ser más hermoso. El lugar es absolutamente tranquilo, esa tranquilidad que uno añora en los grandes centros urbanos de consumo. Y sin embargo, hasta aquí es increíble, llega esa invasión silenciosa de plásticos que se está tomando los océanos. Esta bolsa que acabo de encontrar es la típica bolsa que se comería una tortuga o un delfín que después encontraríamos muertos. Pero esto es solo una parte del problema. PETs plásticos, cada vez más pequeños. Uno así para miserables 250 mililitros de contenido. Y bueno, ustedes escojan. El problema más grave es que el 56% de los plásticos que consumimos son plásticos de un solo uso. Son plásticos que duran unos cuantos segundos en nuestras manos, pero más de 300 años contaminando el planeta. Estamos inundados de pitillos, vasos, platos, envases de plástico y otros empaques que podríamos dejar de utilizar ya mismo si lleváramos con nosotros nuestro jarro para el café, nuestro pocillo y nuestra botella de agua. Cuando le dicen a uno que contribuir con el medio ambiente es, por ejemplo, no usar los pitillos, pues yo tengo amigos que me dicen, ay, pero es que un pitillo, no, es que con un pitillo no vamos a cambiar el mundo. Pero esa manera de pensar es la que nos tiene un poco jodidos, ¿no? Si nos ponemos a pensar a escala, pues a ver, en Colombia somos más de 50 millones de habitantes y cada uno de nosotros consume 28 kilogramos de plástico al año. Multipliquen, eso es una cantidad. Pero lo más triste es que la mitad de ese plástico en realidad no lo necesitamos para nada. Podríamos dejar de utilizarlo mañana mismo. Nos volvimos una especie perezosa, no lavamos una cuchara, no lavamos un plato, todo tiene que ser desechable y botarlo. No sabemos o no pensamos o no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta que cualquier pedazo de plástico consumido en la ciudad puede venir a parar al mar, a este rincón paradisíaco en La Guajira donde uno no se imaginaría que caminando por la playa usted tenga que dar con los benditos pitillos, con las cucharas, ¿no? Ahora es como un símbolo de estatus que le envuelvan a uno hasta una papa, ¿no? El plástico, el plástico, el plástico. Y somos tan idiotas que no nos damos cuenta que no estamos pagando ni siquiera por la papa, sino por el plástico en la que nos lo envuelven. Pero volvamos a las ballenas. A través de ellas y su alimento tal vez podamos entender el que podría ser el lado más oscuro y peligroso de este problema. Creo que este fue uno de los momentos más felices de mi vida. Mientras trataba de documentarlas, en el 2015, en la isla de Tonga, una ballena jorobada y su pequeño ballenato nadaban hacia mí. El pequeño se acercó para mirarme con curiosidad. Sorprendido y maravillado por un momento pensé que nadie me creería lo cerca que estaba de ellas, así que volteé la cámara para quedar en el mismo cuadro con el pequeño, y mientras tanto, en segundos, la mamá de más de 20 toneladas se puso debajo de mí. Panza arriba y con absoluta delicadeza me tocó. Siempre he pensado que si me hubiera querido agredir o si me hubiera golpeado por accidente, me habría partido en dos. Estoy seguro que con absoluta conciencia de su dimensión y su peso, me tocó con la delicadeza suficiente para no hacerme daño. Esa es la naturaleza gentil de una ballena, tal vez por eso las matan tan fácilmente.
Esa es también la naturaleza de la mantarraya gigante o de la mantarraya diablo, de los que muchos tienen la idea equivocada de que son peligrosas, o del gran tiburón ballena, el más madre de todos los tiburones, el pez más grande del océano que alcanza los 15 metros de longitud, un tiburón tan noble e inofensivo que ni siquiera tiene dientes. Estos tres colosos tienen algo en común: son animales filtradores. Se alimentan de plancton en el caso de las mantas y el tiburón ballena, o del krill en el caso de las ballenas jorobadas. El plancton está compuesto por una cantidad de organismos diminutos, muchos de ellos microscópicos. Cuando prendes la linterna de noche debajo del agua y las mantas se están alimentando, lo puedes ver. El krill, por su parte, es una especie de crustáceo diminuto, como del tamaño de pequeñísimos insectos. La manera de alimentarse de las ballenas, las mantas, los tiburones ballena y otros animales filtradores es dejar que grandes cantidades de agua entren en su boca para atrapar el krill o el plancton, y así se alimentan. Pero no solo estos gigantes se alimentan de estos organismos, también lo hacen los camarones que tanto te gustan, los langostinos y muchas especies de peces, de esos que nos fascinan, preparados a la plancha, en ceviche o en sushi, todas esas delicias que nos da el mar. El problema es que desde los grandes filtradores hasta los pequeños camarones se están intoxicando con micropartículas de plástico que confunden con su alimento. Sí, después de que esas bolsas, esos PETs o esos pitillos llevan demasiado tiempo expuestos al agua salada y al sol, empiezan a partirse en diminutas partículas. En nuestros océanos flotan más de 5 millones de partículas de microplástico. Hay lugares en el mundo en que hay más microplástico que plancton y con él se están intoxicando la ballena, la manta, el tiburón, pero también los camarones y muchas especies de peces y crustáceos para el consumo humano. Sí, nos estamos comiendo nuestro propio plástico y el problema es que el microplástico por su tamaño se impregna muy fácilmente de toxinas. Estas imágenes las grabé en un rincón de uno de nuestros parques nacionales naturales marinos, un lugar donde está prohibida la pesca y el turismo es controlado, un lugar que uno se imaginaría prístino e intacto. Sin embargo, no solo pueden ver ustedes los PETs y las bolsas en el fondo, sino que en algunos lugares en la superficie, donde la corriente empuja los desechos, se ve el plástico degradándose y convirtiéndose en micropartículas. Ah, qué casualidad, también me encontré esto. ¿De casualidad es tuyo? La idea no es que vamos a dejar de usar el plástico. No, lo necesitamos. Pero tal vez sí podríamos pensar en que hay una gran cantidad de plástico, tal vez la mitad, sobre todo el de un solo uso, que podemos dejar de usar o vamos a perder los océanos. Esta historia continuará.